Bienvenidas y bienvenidos. En un mundo de cambios acelerados, la ciencia y la cultura son nuestras brújulas y nuestros mapas. Nos permiten navegar la complejidad con rigor y creatividad. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenos en este viaje para descubrir cómo el conocimiento y la creatividad están moldeando el rostro de Iberoamérica desde los laboratorios hasta los escenarios, gracias al respaldo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La Reserva de la Biosfera Río Celestún en México alberga una de las principales colonias de flamenco rosado del país, especie que depende de estos humedales para alimentarse y reproducirse. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, esta reserva es clave para la conservación de aves migratorias en el Golfo de México. Visitemos un ecosistema frágil donde la biodiversidad, el turismo y la conservación conviven en pleno siglo XXI. En el noreste de la península de Yucatán existe un sitio impresionante, la Reserva de la Biosfera Río Celestún. Esta área protegida es parte de la red de humedales del norte de la península de Yucatán y el hogar de cientos de plantas y animales distintos, entre otras de aves migratorias y residentes. Aquí habita una especie espectacular, el flamenco rosado. Estas aves tienen un plumaje rosa o naranja, un cuello forma de S que pueden alargar o encoger según sus necesidades, un pico curvo, extremidades largas y delgadas que parecieran poco aptas para sostener el peso de su cuerpo y patas con membranas entre los dedos. Estas características le permiten vivir y alimentarse en aguas salobres, poco profundas, donde casi no existen depredadores. Los flamencos no se aventuran a zonas profundas ni se meten tierra adentro. A diferencia de otras aves que viajan de norte a sur del continente, los flamencos realizan su migración de este a oeste, desde Celestún, donde pasan los meses de noviembre a marzo, hasta Ría Lagartos, donde generalmente se reproducen, construyen sus nidos y cuidan de sus crías. Y al año siguiente repetirán el mismo viaje. Los flamencos construyen nidos que parecen pequeños volcanes, con el lodo que encuentran en el fondo de la laguna y plumas, piedras, hojas y ramitas. Los padres suelen mantenerse unidos a lo largo de su vida, y ambos se encargan de construir el nido, incubar al huevo y cuidar a su cría. Los bebés flamencos son blancos, con extremidades y cuellos cortos y el pico recto, muy distinto a sus padres. En la península de Yucatán, los flamencos se alimentan de organismos pequeños como moluscos, larvas de insectos y crustáceos de color naranja, que son los responsables de dar la coloración rosada o naranja de sus plumas. Su forma de alimentarse es singular. Se mantienen erguidos y sumergen la cabeza a la altura de sus patas, alargando o acortando el cuello. De esta manera, quedan con la cabeza invertida. Su pico está cubierto de hileras de lamelas, estructuras óseas que funcionan como un filtro, de manera similar a las barbas de algunas ballenas. Mueven sus patas y balancean su cabeza, y con ayuda de su lengua grande y poderosa, hacen pasar el lodo por las lamelas, reteniendo a los organismos que necesitan y expulsando el resto. El flamenco es probablemente el animal más vistoso de la reserva y la que atrae a más visitantes. Por eso es considerada una especie sombrilla, ya que, al protegerla a ella, se conservan también los miles de habitantes de la reserva, muchos endémicos o en peligro de extinción. Solo así, podremos asegurar que este paraíso siga siendo un refugio para la vida silvestre y un legado para las generaciones futuras. Más del 30% del territorio colombiano está expuesto a inundaciones y deslizamientos cada año, riesgos agravados por el calentamiento global. De ahí la importancia de esta iniciativa comunitaria que articula proyectos locales para mitigar y adaptarse al cambio climático, desde gestión del agua hasta agricultura resiliente.
Con el objetivo de generar diferentes acciones para mitigar el cambio climático, desde el municipio de Soacha se están desarrollando diferentes actividades como foros y escuelas de formación para el cuidado del medio ambiente. Entre las principales estrategias se encuentran los proyectos de adaptación al cambio climático, orientados a fortalecer la resiliencia de los barrios frente a los eventos como escasez de agua, las variaciones extremas de temperatura y el deterioro de los ecosistemas locales. Estas iniciativas se han implementado en diferentes sectores del territorio, incorporando prácticas sostenibles y promoviendo la participación ciudadana. Tenemos varias metas que están orientadas, por supuesto, a fortalecer todas esas acciones que nos permitan adaptarnos al cambio climático, mitigar las consecuencias del mismo, porque evidentemente esto ya dejó de ser un mito, es una realidad y lo vemos reflejado en varios sectores, no solamente del municipio, sino del departamento y del país. ¿Qué tenemos nosotros desde la Secretaría? Tenemos varios proyectos de adaptación al cambio climático, cosechas de agua comunitaria, que es donde aprovechamos el agua lluvia, entornos sostenibles, que son iniciativas que ha adelantado la Autoridad Ambiental CAR, y nosotros muy juiciosos hemos postulado nuestros proyectos para salir beneficiados de los mismos, huertas agroecológicas en cada una de las comunas. En este momento ya llevamos implementada la de la comuna 2, viene la siguiente que es en la comuna número 3. Estas actividades fortalecen la conciencia ecológica y aseguran la continuidad de las buenas prácticas en Soacha. Mediante estos foros y actividades pedagógicas se busca generar diferentes acciones para mitigar el cambio climático desde el municipio de Soacha. Si quieres conocer estas y otras noticias, te invitamos para que te conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales y en la app 13 Plus. Informó Lady Tavera, Soacha 13. Los glaciares no son solo hielo, regulan ríos, sostienen ecosistemas y garantizan agua para millones de personas. Un nuevo estudio publicado en Nature Climate Change advierte que de mantenerse las tendencias actuales, entre 2.000 y 4.000 glaciares podrían desaparecer cada año de aquí al 2050. El planeta se dirige hacia un punto crítico en la desaparición de sus glaciares. Un nuevo estudio advierte de que, a mitad de siglo, podrían extinguirse entre 2.000 y 4.000 glaciares cada año. Los científicos llaman a este momento el pico de extinción de glaciares, el año en que más glaciares desaparecen a nivel global. La magnitud del desastre depende del calentamiento del planeta. Si el aumento de temperatura se limita a 1,5 grados, el máximo llegará antes y será menor. Pero con 4 grados de calentamiento, la pérdida será mucho más intensa y prolongada. Regiones con glaciares pequeños, como los Alpes o los Andes subtropicales, podrían perder la mitad de su hielo en solo 20 años. Zonas con grandes glaciares, como Groenlandia, lo harán más tarde, pero también de forma irreversible. La desaparición de glaciares no solo eleva el nivel del mar, afecta al agua potable, a los ecosistemas y a culturas que han vivido junto al hielo durante siglos. China alberga más de 1.400 especies de aves. Es una de las mayores riquezas ornitológicas del mundo. Algunas iniciativas recientes buscan restaurar humedales, reducir la contaminación lumínica y conectar áreas protegidas clave a lo largo de las grandes rutas migratorias de Asia Oriental. Con la llegada del invierno, bandadas de aves migratorias en China se desplazan de norte a sur hacia sus zonas de invernada. El país asiático se encuentra a lo largo de 4 de las 9 principales rutas migratorias del mundo. Cada año, más de 800 especies de aves migratorias de todo el mundo recorren las rutas migratorias del país. Para garantizar su seguridad, China está implementando un amplio sistema que abarca desde estrictas medidas de conservación ecológica hasta una red integrada e inteligente de monitoreo espacio-aire-tierra. El lago Dongping, en la provincia oriental china de Shandong, ha acogido a un gran número de aves migratorias durante el invierno. En los últimos años, hemos restaurado más de 333 hectáreas de humedales. Al mismo tiempo, hemos intensificado los esfuerzos para combatir las actividades ilegales y garantizar el tránsito seguro de las aves migratorias. Según nuestros datos de monitoreo, la población de aves migratorias aumentó un 15% en comparación con el año pasado. China ha ratificado e implementado más de 30 convenios ambientales, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de Ramsar sobre los humedales.
Esto demuestra el gran compromiso del gobierno chino a todos los niveles, así como su compromiso con la civilización ecológica. El auge generalizado de la observación de aves en China también está transformando las economías rurales y los habitantes locales pueden obtener ingresos del turismo. Con información de la oficina en Jinan, China, Noticias Xinhua. La mentira no solo engaña al otro, moldea la forma en que el cerebro interpreta la realidad. La neurociencia explica que cuando una afirmación falsa se repite, el cerebro reduce su respuesta emocional y crítica, facilitando que lo incorrecto se perciba como familiar y, por tanto, creíble. A continuación, la ciencia de las mentiras. Creer una mentira no depende solo de lo que se dice, sino también de quién lo dice y del contexto. Un estudio publicado en la revista Journal of Neuroscience analizó con neuroimagen a 66 voluntarios mientras se comunicaban en pantalla frente a frente. Los investigadores compararon situaciones de ganancia, cuando la información podía beneficiar a ambos, con contextos de pérdida. El hallazgo es claro, las personas tendían a creer más mentiras en escenarios de ganancia. Y si la mentira viene de un amigo, sus cerebros muestran una sorprendente sincronía, en áreas ligadas a la recompensa cuando hay beneficios y en regiones de riesgo cuando había pérdidas. Esa actividad cerebral compartida incluso permitió predecir cuándo alguien sería engañado con éxito. La conclusión: la confianza y la promesa de obtener algo pueden hacer que seamos menos precisos al evaluar la verdad, sobre todo cuando la mentira viene de un amigo. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. No se vaya, aún hay más conocimiento por compartir. Visítenos en noticiasnsc.com y en nuestras redes sociales, @NSC Iberoamérica. La firma Cybersecurity Ventures estima que el cibercrimen costó más de $8 billones a la economía mundial en 2023. Informes de Interpol advierten que mafias con base en China y el sudeste asiático están trasladando operaciones de fraude, criptomonedas y suplantación de identidad hacia nuevos mercados hispanohablantes. Las mafias, desde espacios casi carceleros del sudeste asiático, llevan a cabo multimillonarias y sofisticadas estafas digitales. Han puesto el foco recientemente en España y Latinoamérica, lo que supone una creciente captación de nativos para buscar víctimas de fraudes en sus países de origen. Durante 5 meses, David, seudónimo para proteger su identidad, aportó su conocimiento del idioma y de la cultura española para hacer más creíble una estafa llevada a cabo por mafias chinas en Camboya. ¿Cómo entré? Bueno, pues me ofreció eso, editor, entonces a mí me llegaban textos a través de Telegram, como de un profesor que daba clases a gente novata en el tema de finanzas y los textos estaban traducidos por chinos que saben español, pero normalmente es un español latino. Entonces, como querían que fuese muy español, que todo se viera muy natural, pues yo lo que hacía era darle un toque español a todos esos textos. Varias investigaciones privadas de ONGs y de la ONU, así como experiencias de involucrados y afectados, confirman que las multimillonarias estafas llevan meses apuntando hacia España y Latinoamérica. Así lo cuenta Laura Gil, la portavoz para el sudeste asiático y el Pacífico de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. Y no solo buscan a gente rica que puede ser estafada en países occidentales como Estados Unidos o Canadá, sino que hay nuevos mercados en África, en Latinoamérica y en España y en Europa. Camuflados dentro de torres de oficinas, hoteles o apartamentos, suelen mudarse de la capital y otras urbes a lugares recónditos y fronterizos si se sienten vigilados. Cyber Scam Monitor ha identificado en Camboya más de 270 lugares como potenciales centros para las ciberestafas. La ciudad de Matamoros, en México, nació en la frontera, pero se forjó en la guerra y la resistencia. Este poblado, considerado heroico, fue escenario clave durante la guerra México-Estados Unidos,
cuando su ocupación y defensa marcaron el inicio del conflicto armado entre ambos países. También tuvo un papel estratégico en el siglo XIX por su puerto y su posición comercial, decisivos para la soberanía del noreste mexicano. ¿Matamoros heroica? Así es, la ciudad de Matamoros ostenta el título oficial de heroica y además de la gran H, oficialmente es invicta y leal. Empezando por ser una ciudad fronteriza que tiene de vecinos a Estados Unidos y al Golfo de México con sus huracanes y tormentas tropicales. Mucho antes de ser Matamoros, sus más antiguos habitantes, los llamados Rayados del Norte, así es, de ahí viene el nombre del equipo y el uniforme de fútbol, ya se merecían la gran H por lograr habitar y defender este territorio ante los ataques de grupos vecinos, de las fuerzas de la naturaleza y de los extranjeros. Heroicos también han sido sus puertos fronterizos, uno en particular, una garita que fue bautizada como Puerto Bagdad. Este puerto tuvo un papel importante durante la Guerra de Secesión estadounidense, especialmente para el ejército confederado que peleaba contra el ejército de la Unión, quienes habían tomado el control de los puertos del norte de México. Bagdad se convirtió en su puerto de salida y entrada de mercancías gracias a la posición neutral de México ante dicho conflicto, lo que trajo una época de bonanza y crecimiento para Matamoros. Fue en esa época que bautizaron a la garita como Puerto Bagdad, pues sus arenas le recordaban a los soldados las tierras de Irak. Y por supuesto, también hay varios personajes heroicos de Matamoros. Uno de los más emblemáticos probablemente es Juan Nepomuceno Cortina, quien fue un gran luchador por los derechos de los mexicanos en la frontera que los cruzó después de 1848, cuando se perdieron los territorios del norte del país. Y fue probablemente el primer mexicano en atacar a una ciudad en los Estados Unidos. Así es, antes que Pancho Villa. Se trató de la ciudad de Brownsville, la cual ocupó en 1859. Sin embargo, la Gran H llegó en el año de 1851 durante un periodo de inestabilidad política. José María Carvajal, quien se había sublevado al poder, buscaba, entre otras cosas, el libre comercio en Matamoros. Se alió con un ejército, en su mayoría estadounidense, y decidieron rebelarse. Hay que tener en cuenta que no habían pasado más de 10 años desde que Texas, después de independizarse, se anexó a los Estados Unidos. Por lo tanto, el presidente municipal de Matamoros, Macedonio Capistrán, junto con el general Francisco Ábalos y un ejército de ciudadanos, defendieron la ciudad de Matamoros heroicamente. Gracias a este episodio, la legislatura de Tamaulipas y el Congreso de la Unión otorgaron a la ciudad de Matamoros los títulos de heroica, invicta y leal. Así que ya lo saben, no es 3 veces heroica y no solamente es heroica. Es Matamoros, heroica, invicta y leal. En Colombia, un pequeño café literario apuesta por lecturas fuera de lo que está en boga. Autores como Edgar Allan Poe vuelven a circular entre jóvenes lectores en encuentros donde el terror, lo extraño y lo marginal sirven para pensar el presente. Un hombre erudito llama a su amada Leonora en una lúgubre noche de diciembre, en el marco del café literario en homenaje al escritor inglés Edgar Allan Poe. Acercar a las personas a otro tipo de literaturas que no están tan en boga, que no están en la librería, así en súper primera plana. En ese ciclo de Edgar Allan Poe se exploraron las obras que cimentaron las bases de lo que más adelante sería la literatura detectivesca, la literatura moderna, el cuento moderno, la prosa y la prosa poética. Nos enriqueció mucho la explicación de nuestro profesor, el tema como nos lo explicó de una forma sencilla, agradable. Este espacio de lectura colectiva fortalece el conocimiento de este y otros autores como una herramienta de comprensión de la literatura y una oportunidad de darle vida a la imaginación. Un libro es un dispositivo al cual podemos acceder a otras formas de leer el mundo, ponerse otro montón de gafas, quitar esa imagen moral del libro, que es esta que te acabo de comentar, y encontrar también en el libro un objeto de disfrute, un objeto de goce. Nos vamos contentos porque aprendimos cómo desmenuzar un texto tan difícil como este autor. Bolivia reconoce 36 pueblos indígenas, muchos de ellos amazónicos, y según la CEPAL, más del 40% de la población del país se identifica como indígena. Es ahí donde tiene lugar la exposición Nuestra Tierra, que busca tender un puente entre la ciudad y los pueblos de la Amazonía boliviana, poniendo en el centro su visión del mundo,
y de la naturaleza. La exposición Etxeasamedi, que significa Nuestra Tierra en lengua tacana, acerca al público urbano a la vida y sabiduría de los pueblos Eseja, Tacana, Yaminagua y Machineri de la Amazonía boliviana. La muestra reúne fotografías, videos, objetos tradicionales y sonidos ambientales que retratan su relación con la naturaleza, sus prácticas de pesca, caza, artesanía y medicina ancestral. Según la responsable de la cooperación española en Santa Cruz, Malena Vaca, el objetivo es revalorizar su sabiduría y propiciar un verdadero acercamiento hacia estas comunidades. Etxeasamedi quiere decir nuestra tierra en lengua tacana. La propuesta de esta exposición es acercar al público urbano a las realidades de las 4 naciones indígenas que están representadas en esta exposición. Es un asomarse a la realidad de estos pueblos indígenas. En una exposición, en un espacio reducido como este, no hay espacio suficiente como para poder mostrar realmente en detalle la vida de estas comunidades, pero a través de la fotografía, a través del video, a través de los audios, a través de las propias voces de los protagonistas que nos cuentan historias, que nos cuentan sus mitos, existe la posibilidad de acercarse a estos pueblos. El material fue recopilado por un equipo multimedia que convivió varios días con cada pueblo, pese a incendios forestales y dificultades de acceso. Etxeasamedi forma parte de un proyecto mayor de promoción de derechos indígenas cofinanciado por la Unión Europea. El arte latinoamericano volvió a ocupar un lugar central en la feria Pinta Miami en los Estados Unidos, uno de los escaparates clave del circuito internacional. Galerías y artistas de la región presentaron obras que dialogan con identidad, memoria, migración y territorio, lejos de los estereotipos folclóricos. Obras latinoamericanas, centroamericanas y respetuosas con el medio ambiente llegan a la Feria de Arte Pinta Miami desde este jueves. Esta feria tiene lugar en el marco de la Semana del Arte de Miami y se compone por las obras de más de 100 artistas provenientes de casi 40 galerías de 14 países. Entre las obras exhibidas se encuentra una escultura del colombiano Ricardo Cárdenas, la cual es en honor a los manglares, una barrera natural contra inundaciones y la erosión. Los visitantes también podrán encontrar una colección de fotografías de la galería salvadoreña Matías Borgonovo. Las obras, que serán exhibidas hasta el próximo domingo, en su mayoría están elaboradas por materiales textiles, cerámicas, pinturas e incluso por pigmentos naturales. Las propuestas menos contaminantes de la feria están en la selección de Radar, la cual reúne artistas que trabajan con materiales orgánicos. La feria también contará con el foro Pinta Miami 2025, donde expertos y líderes de la industria reflexionarán acerca del estado actual del mercado del arte en Latinoamérica. Llegamos al final de esta emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Nuestro reconocimiento a los socios de ATEI y a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo. Les esperamos en noticiasnsc.com y en nuestra aplicación. Y la próxima semana, más historias de ciencia y cultura. Hasta pronto.